Ya, entonces el día de hoy vamos a hablar de manejo farmacológico de TOC y para eso voy a dar pie al doctor Ignacio Geldres, que es residente de psiquiatría y que ya nos va a presentar el tema el día de hoy. Así que Ya, adelante, Ignacio. súper, muchas gracias, Renato. Bueno, entonces el día de hoy vamos a dar inicio al primero de dos seminarios que van a abordar el manejo de los pacientes con TOC. Este primer seminario se va a enfocar en el manejo farmacológico y el seminario de la próxima semana de Natalia Aguirre se va a enfocar en el manejo no farmacológico. Para poder hablar del manejo farmacológico hay que recordar un poquitito, les voy a hacer una ayuda de memoria respecto de las últimas diapositivas que presentó el doctor Matas la semana pasada respecto un poco de los neurotransmisores y algunas de las vías que se han propuesto como principales detrás de la etiopatogenia de los pacientes que cursan con TOC. Y en relación a eso, la principal vía que hasta ahora se ha asociado a la etiopatogenia, o a la neurobiología más bien del TOC, es la vía córtico-estriado-talámico-cortical. Esta vía está fundamentalmente mediada por glutamato, pero no solo por ello, sino que también por neurotransmisores tales como dopamina y sertralina. Sertralina, su rol fundamental va a estar en la modulación hacia el downregulation de receptores 5-HT1D, fundamentalmente en la corteza orbitofrontal, y el rol que va a tener glutamato y dopamina no está tan claro, pero vamos a ir revisándolo un poquitito, fundamentalmente de los glutamatos, que se va a asociar a la nueva aparición de nuevos fármacos distintos de los serotoninérgicos para el manejo del TOC. Así que fundamentalmente respecto de fármacos que median vías de glutamato, nos vamos a tener un poquitito más en esta presentación. Dicho eso, entonces, teniendo como target de tratamiento neurotransmisores tales como glutamato, serotonina y dopamina, vamos a ir avanzando a lo largo de esta presentación. Entonces, dentro de los contenidos de esta presentación, a pesar de que se ven largos, vamos a irlo abordando con calma. Primero, algunas generalidades, los conceptos, vamos a revisar los conceptos de evaluación de respuesta, remisión, recuperación y resistencia a tratamiento. ¿Cuál es el rol que tiene la clormipramina en el manejo de los pacientes con TOC? ¿Cuál es el rol que tienen fundamentalmente los SIRS? Algunas consideraciones farmacocinéticas de los SIRS, que eso lo vamos a retomar sobre todo posterior al punto 8 del algoritmo. El rol de los antipsicóticos atípicos. El punto 7, que les había comentado, donde nos vamos a tener un poquito más, donde están los moduladores glutamatérgicos. Y finalmente, cómo vamos a abordar el manejo escalonado farmacológico de estos pacientes. Vamos a dar algunas palabras respecto de la eficacia a largo plazo de la terapia farmacológica y finalmente unas conclusiones. Respecto de las generalidades del manejo farmacológico de los pacientes con TOC, se sabe desde más o menos la década de los 90, en realidad fines de los 80, que la primera línea de la farmacoterapia es la terapia, la primera línea de tratamiento es por un lado la farmacoterapia, pero también un tipo particular de terapia cognitivo-conductual, que es la terapia de exposición y prevención de respuestas. Ambos tipos de terapia, tanto la farmacológica como este tipo particular de terapia cognitivo-conductual, se consideran de primera línea, y aun cuando lo que con más frecuencia se utiliza es farmacoterapia como primera línea, la terapia cognitivo-conductual, particularmente la terapia de exposición y prevención de respuestas, tiene un nicho particular a aquellos pacientes los cuales por alguna razón no pueden utilizar fármacos o se prefieren no utilizarlos, como por ejemplo en algunos casos puntuales de pacientes con TAP o en algunos pacientes con embarazo, pero ese punto del rol que tiene la terapia de exposición y prevención se va a abordar particularmente en el próximo seminario. Dentro de las generalidades también, en relación a la farmacoterapia, el principal grupo farmacológico que tiene un rol en primera línea son los SIRS, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Es importante tener en consideración que existe una alta tasa de comorbilidad en los pacientes con TOC, dentro de ellas la depresión, el TAB, el uso de sustancias y los trastornos por descontrol de impulso, y se considera que cerca del 70% de los pacientes con TAB tienen depresión comórbida, por lo tanto es algo que es importante considerar a la hora de elegir el fármaco. Se sabe también que los pacientes con TOC tienen mayores tasas de suicidio que población libre de TOC, y es importante considerar que el 40% de los pacientes con TOC no van a responder a la primera línea de tratamiento. Respecto a la evaluación de respuesta al tratamiento, es importante considerar que no existe una definición estandarizada, lo cual va a limitar
la elaboración de estudios y también de guías clínicas para el manejo y la elección del fármaco. Considerando entonces que no existe una definición universalmente aceptada para hablar de respuesta a tratamiento, algunos de los criterios que más se utilizan contempla la utilización de escalas, donde está la GSI, pero particularmente la white box va a tener un rol muy importante y se describe que una disminución de un 25 o un 35% del puntaje de white box en relación al puntaje inicial del paciente se va a considerar como una respuesta al tratamiento. De estos dos valores, el que más se utiliza en los estudios es la reducción de un 25%, pero hay algunos estudios que son un poco más exigentes y utilizan el valor del 35% como valor de reducción de white box respecto del inicio del tratamiento para considerar que hubo respuesta al tratamiento. Considerando esto, las tasas de respuesta en los ensayos de TOC de fase aguda, que vamos a ir viendo más adelante, que en general se considera entre 10 y 12 semanas de duración, rara vez superan el 65%, muchas veces están más cercano al 40-50%. Ya si andamos un poquito más en algunos conceptos distintos ya de respuesta a tratamiento, si vamos a hablar de remisión sintomática, tampoco hay un consenso respecto de cuándo nos vamos a referir de que hay un paciente que está cursando con una remisión sintomática. Y si bien no hay una definición universalmente aceptada, hay algunos grupos de investigadores que han considerado que un breve periodo durante el cual se ha producido una mejoría suficiente para que el individuo tenga síntomas mínimos de TOC, lo vamos a llamar remisión sintomática. Ahora, esto que nos da una idea, pero es poco, es un criterio bastante amplio. Se puede aterrizar a puntaje de white box, pero acá también tenemos otro problema, que hay grupos distintos que utilizan distintos valores de la escala de white box para considerar que hubo remisión sintomática. Hay algunos grupos que consideran una reducción de white box de menos de 16 puntos, y hay otros grupos que consideran puntajes todavía mucho más exigentes, como una reducción de menos de 7 puntos para hablar de que hubo remisión sintomática. Es importante entonces, al momento de hacer alguna revisión bibliográfica, detenerse en estos elementos, en cuál es el criterio que están utilizando para hablar de remisión, y considerar que los resultados que nos entregan distintas publicaciones pueden verse afectados por el criterio que están utilizando, dado que no existe una definición universalmente aceptada. ¿Y cuándo vamos a hablar de concepto de recuperación en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo? Acá tampoco hay claridad, tampoco hay un estándar de definición, pero en términos generales se establece que tiene que existir una combinación de criterios sintomáticos, criterios temporales y también funcionales. Y esto llevado a la práctica se traduce que uno de los criterios más ampliamente utilizados para hablar de recuperación a tratamiento en pacientes con TOCs contempla un puntaje en la escala de white box de 12 o menos, más automedidas informadas de mejora funcional del paciente, y que esto se prolongue por al menos 2 años. Hay incluso algunas publicaciones que esta temporalidad la acortan a al menos 1 año, pero en términos generales tiene que ser una mantención que al menos vaya de los 12 meses en adelante de mejoría sintomática. Objetivada y no objetivada, por eso objetivada a través del white box, pero también en términos subjetivos desde el reporte sintomático y funcional del propio paciente. Y finalmente, el último concepto que les quiero comentar respecto de cómo vamos a evaluar que un paciente respondió al tratamiento es el concepto de TOC resistente al tratamiento. Y nuevamente nos pasa algo similar al que pasaba en los casos anteriores, que no existe un consenso respecto de una única definición de TOC resistente al tratamiento. Se considera, en términos generales, que no mejorar la puntuación de white box en un 25%, que era el criterio que íbamos a utilizar para hablar de respuestas, después de al menos 2 SIRS en dosis máximas estándar que pueda tolerar el paciente durante al menos 12 meses, vamos a hablar de un TOC resistente al tratamiento. En términos generales, intenté 2 veces con IRS, vamos a ver que en el algoritmo final que les voy a presentar hay un rol que puede tener en segunda línea clomipramina particularmente, pero en términos generales, si un paciente intente 2 cursos por tiempo adecuado, que este se considera al menos entre 10 y 12 semanas, con distintos SIRS, y que no logró una reducción de un 25% en la escala de white box respecto de la reportada inicialmente, esto al cabo de 1 año, voy a tener resistencia al tratamiento.
¿Qué factores pueden estar relacionados con que un paciente no responda adecuadamente al tratamiento farmacológico? Por un lado, que los pacientes que cursen con trastorno por acumulación, ellos particularmente tienen peor pronóstico en términos de respuesta a tratamiento. Por otro lado, los pacientes que tengan un TOC de inicio más temprano en general tienden a tener mayor refractariedad. Cuando la duración de la enfermedad es más prolongada respecto al diagnóstico, también se asocia a peor respuesta. Consideremos que incluso estos pacientes pueden retardarse su diagnóstico en 10 años. Por lo tanto, muchos de aquellos que se diagnostiquen van a tener esta primera característica que se asocia a menores tasas de respuesta. Por otro lado, la severidad del cuadro se va a asociar a mayor resistencia y finalmente la comorbilidad que el paciente pudiera tener. Entrando ya más directamente en lo que son los fármacos que están contemplados dentro del manejo de los pacientes con TOC, recordar entonces que la vía que está detrás, que hasta ahora se ha propuesto como detrás de la neurobiología del TOC, es la vía corticotalámico estriado-cortical, que está mediada por serotonina, dopamina, pero finalmente como última gran vía glutamato, donde se ha propuesto que la regulación a la baja de los receptores 5-HT1D, tanto, o sea, fundamentalmente en corteza orbitofrontal, va a disminuir la sintomatología de los pacientes. Y esto fundamentalmente, dado que fue digamos, un descubrimiento a través del uso del fármaco más que de elegir un fármaco porque yo conocía la neurobiología. Ya cerca de los años 60 se comienza a desarrollar los primeros antidepresivos tricíclicos, dentro de ellos la clomipramina, y dado que el TOC hasta hace muy poco había sido puesto de alguna manera en el mismo saco de los trastornos ansiosos, se planteó que, bueno, es un trastorno ansioso más, tratémoslo con algo con lo que solimos tratar los trastornos ansiosos, demos clomipramina, y se percataron que efectivamente hubo mejoría sintomática en esos pacientes que se trataron entre la década del 60 y de los 80 con clomipramina, hecho que determinó que clomipramina fue el primer fármaco autorizado por la FDA para el manejo del TOC. Esta autorización, sin embargo, se da cerca de 20 años después de desde el momento en que se comienza a usar en la década de los 60, la aprobación de FDA es cercana a la década de los 80. Se sabe hoy día que existe una eficacia relativamente similar a los SIRS para el manejo de los pacientes con TOC. Hay algunos estudios que proponen que tiene una eficacia incluso levemente mayor clomipramina, lo cual determina cuál es el rol que hoy día juegan los algoritmos. Sin embargo, aun cuando pudiera tener eficacia que no es menor, que en la mayoría de los casos es similar y en algunas publicaciones incluso un poco mayor, su uso se guarda a una segunda línea, dada la alta tasa de reacciones adversas que pudiesen asociarse a las dosis necesarias para el manejo de TOC. Las dosis que se han mostrado efectivas de clomipramina son crecientes, pero su mayor efectividad está cerca de los 300 miligramos, donde se asocian ya o empiezan a tomar mayor preponderancia de reacciones adversas farmacológicas graves, como es la prolongación del QT, que es uno de los elementos que con el que más se vincula el uso de clomipramina. Y la segunda reacción adversa grave que se presenta son las convulsiones. El resto de las reacciones adversas son las más típicas de los antidepresivos tricíclicos, que están mediadas por el bloqueo anticolinérgico, el bloqueo antihistamínico, el bloqueo alfa-adrenérgico y el bloqueo del CERP, que son las que ya manejamos. Pero es importante tener en consideración la especial prolongación del intervalo QT y el aumento de la frecuencia de convulsiones conforme se aumenta la dosis. Esta prolongación del intervalo QT determina que cuando se decide utilizar clomipramina dentro del manejo de los pacientes con TOC, se requiere un electrocardiograma basal, y también en cada aumento de dosis es recomendable hacer un nuevo electrocardiograma. ¿Cuál es el rol que tienen los SIRS ahora en el manejo del TOC? ¿Por qué los comento en segundo lugar cuando son los que son de primera línea? Simplemente por una cosa temporal. Les comentaba que clomipramina fue el primer fármaco autorizado por la FDA para manejo de TOC.
Les recuerdo entonces que los antidepresivos que median serotonina, y particularmente los SIRS, su principal objetivo con el cual se emplea es buscar la downregulation de los receptores 5-HT1D en la corteza orbitofrontal, que consecutivamente nos va a llevar a una disminución del tono glutamatérgico que se propone aumentado en los pacientes con TOC. Y entonces el rol que van a tener los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina es que, por un lado, no se ha demostrado que tengan claramente mayor eficacia que clomipramina, pero sí su rol en términos de que pasen a estar en primera línea es que son fármacos que son mucho más seguros y mejor tolerables. A dosis más altas de SIRS se aumenta la eficacia del tratamiento, y esto vamos a ver más adelante, incluso se asocia a que hayan algunas guías clínicas que sugieran el uso de SIRS por sobre las dosis antidepresivas habituales. Dentro de ellos, por ejemplo, sertralina, que es uno de los SIRS que están aprobados por la FDA. Sabemos que las dosis máximas de sertralina como antidepresivo están en torno a los 200 miligramos. Hay algunas guías clínicas que sugieren para manejo de TOC subir sertralina incluso a dosis cercanas a 400 miligramos. Por eso el comentario de que a dosis mayores de uso de SIRS se asocia mayor eficacia, elemento que ha justificado la sugerencia de empleo de dosis sobre la dosis antidepresiva habitual. Naturalmente eso conlleva el aumento de aparición de reacciones adversas, pero ese es el rol que tiene. Dentro de los SIRS evaluados, prácticamente todos los SIRS han sido evaluados, pero no todos tienen aprobación de la FDA para manejo de pacientes con TOC. Los que tienen aprobación por la FDA va a ser fluoxetina, fluoxamina, sertralina y también paroxetina. Esta última en general no se utiliza en pacientes con TOC o no está incorporada de manera habitual en los algoritmos de manejo, exclusivamente por la alta tasa de interacciones farmacológicas que pueden tener, pero a su vez también por la vida media que tienen, que las hacen un fármaco, la paroxetina, más probable de desarrollar síndrome de descontinuación si es que no se utiliza rigurosamente en el horario que debiese ser, dado que la vida media está en torno a las 24 horas. Pero es un fármaco aprobado por la FDA para manejo de TOC. Entonces, en resumen, sertralina, fluoxetina, fluoxamina y paroxetina son los fármacos que están aprobados por la FDA como SIRS para manejo de TOC. Y todos los SIRS se van a recomendar que al menos sean utilizados por 12 semanas con las dosis máximas que el paciente pueda tolerar, y al cabo de estas 12 semanas hay que realizar nuevamente una escala, un white box, para ver si en relación a la white box que se realizó al inicio del tratamiento, hubo mejoría de al menos 25% para considerar que hubo respuesta al tratamiento. Algunas de las publicaciones que sostuvieron el empleo de SIRS en TOC y que lo emplearon como primera línea, con seguimientos que incluso fueron del doble del tiempo que hoy día se propone como manejo de primera línea, llevaron a datos de remisión de cercano al 45% y a mejoría clínicamente significativa, pero que no cumplía criterios de remisión, de hasta un 75%. Afortunadamente, hoy día no solo tenemos antidepresivos tricíclicos como clomipramina o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como los que les comenté, para el manejo de los pacientes con TOC, sino que va apareciendo un rol de los antipsicóticos atípicos, fundamentalmente como fármacos de potenciación, cuando he tenido una respuesta parcial a SIRS o a clomipramina, pero dentro de los antipsicóticos atípicos, cuyo target es la modulación del segundo de los receptores, del segundo de los neurotransmisores que habíamos visto que participaban dentro de la neurobiología del TOC, que era la dopamina. No todos se han asociado a respuesta en pacientes con TOC, sino que los que más se han asociado son aripiprazol, risperidona y haloperidol. Hay algunos estudios que también han demostrado alguna eficacia con olanzapina y quetiapina, pero son estudios con N muy pequeños
con muy poco seguimiento y cuya certeza de la evidencia es muy baja, por lo tanto, no se queden con el concepto de que está hoy día jugando un rol olanzapina y quetiapina clave en el manejo, sino que los tres primeros, aripiprazol, risperidona y haloperidol, y fundamentalmente en ese orden, orden que está elegido fundamentalmente en función del perfil de reacciones adversas. Haloperidol ha demostrado buenas tasas de respuesta similares al aripiprazol, pero dado la mayor frecuencia de síntomas extrapiramidales, se tira hacia una tercera posición. Las tasas de respuesta en estudios que son doble ciego de antipsicóticos ayudantes, porque ese es el rol que van a tener los antipsicóticos atípicos, tuvo tasas que son muy distintas, que varían desde el 27 al 67, al 64% de respuesta. Hay que considerar que el rol que van a tener los antipsicóticos atípicos es como ayudante, como potenciador, no como fármaco, no como monoterapia por el momento. Hay algunos estudios que han evaluado monoterapia, pero no han tenido buenos resultados. Por lo tanto, el concepto es que los antipsicóticos atípicos son potenciadores en el manejo de TOC. Vamos a entrar ahora a lo que les había planteado, que me quería detener un poquitito más, que es la modulación glutamatérgica detrás del manejo farmacológico de los pacientes con TOC. Si bien la serotonina fue como el primer neurotransmisor que se consideró detrás de la neurobiología del TOC, hoy se sabe que la vía final que media la vía córtico-talámico-cortical es el glutamato. Se consideró que debía ser un punto de especial interés para el desarrollo farmacológico, de modo que si pudiese regularse a la baja esta vía, en teoría pudiese tenerse disminución de los síntomas. Hay estudios que han demostrado que al hacer análisis de líquido cefalorraquídeo mediante punción lumbar en pacientes con TOC versus pacientes sin TOC, los niveles de glutamato en los pacientes con TOC son mayores que los de los pacientes que no tienen TOC. Ese es uno de los elementos que se ha tenido en consideración, además de evidencia a través de resonancia nuclear magnética funcional, de PET, también respecto de las vías que están más activas en los pacientes con TOC, que han hecho que se ponga especial énfasis en analizar estas vías. Es importante considerar que cuando hablamos del rol que tiene el glutamato, nos estamos refiriendo al neurotransmisor que media la mayoría de las sinapsis cerebrales, más del 50% es el principal neurotransmisor excitatorio, y este neurotransmisor a grandes rasgos tiene dos tipos de receptores a los cuales se puede unir. Receptores que se conocen como ionotrópicos, que son receptores que van a mediar la neurotransmisión más rápida del glutamato, receptores donde están los NMDA, los AMPA y los kainato, y receptores metabotrópicos, que lo que van a hacer es mediar la neurotransmisión más lenta, mediada por glutamato, donde van a estar fundamentalmente los receptores mGlurs. Tiene que haber un grado de estabilidad entre estos dos tipos de receptores, los ionotrópicos y los metabotrópicos, para que haya un tono adecuado glutamatérgico y las vías funcionen de manera adecuada. Lo que se propone en TOC es que existe una glutamatérgica en la vía córtico-talámico-cortical. Dicho esto, entonces, se ha propuesto que estos receptores pudiesen ser foco de interés mediante su modulación para disminuir los síntomas de TOC. En esta primera imagen les muestro que existe una neurona presináptica donde se media la entrada de sodio y de calcio para la liberación de glutamato al espacio sináptico, y en una neurona postsináptica este glutamato se puede unir ya sea a receptores ionotrópicos como el NMDA, como el AMPA o como el kainato, pero también se puede unir a receptores metabotrópicos como el mGlur. Sin embargo, no solo son estas estructuras las que median la comunicación glutamatérgica, sino que también los astrocitos tienen un rol fundamental en términos de que regulan la salida de
del glutamato desde el espacio sináptico. Favorecen su recaptura, entonces. De modo tal que los astrocitos van a tener un rol muy importante en la cantidad de glutamato que se media en el espacio sináptico. Teniendo esto en consideración, estos son distintos, todas estas estructuras que hemos conversado son target para distintos fármacos. Están los canales de sodio presinápticos, los canales de calcio presinápticos, los receptores ionotrópicos, el AMPAR, el kainato, el NMDA, postsináptico, pero también el receptor metabotrópico mGlur. Así también otros focos terapéuticos de interés pueden ser aquellos que se encuentran en el astrocito. Teniendo en consideración esto, esta imagen les muestra los sitios de acción de los distintos fármacos y hay que tener especial consideración respecto de la glicina, que la glicina es un cofactor que se une al receptor NMDA postsináptico porque es necesario que glicina esté unido al receptor NMDA para que el glutamato pueda hacer su efecto en ese receptor. Dicho esto, los fármacos que median la vía glutamatérgica y que se han probado como terapia coayudante en pacientes con TOC, tenemos principalmente que la que tiene más evidencia hasta ahora es la memantina, que es un fármaco que es un antagonista no competitivo del receptor NMDA postsináptico, que es el que vemos en esta imagen, en la parte inferior de la imagen. Memantina es un fármaco que se ha empleado en el manejo de los pacientes con Alzheimer moderado a severo y que hoy día muestra algún rol como promisorio respecto del manejo sintomático en pacientes con TOC. Considerar que la memantina, su principal eficacia demostrada por el momento es la disminución de las compulsiones, es decir, los pacientes que están utilizando, aquellos en quienes se ha probado memantina, siguen manteniendo las obsesiones. Sin embargo, lo que más disminuye en ellos es la compulsión, es el comportamiento que han tenido por mucho tiempo para lograr disminuir la ansiedad que le generan las obsesiones. Otro de los fármacos que media la vía glutamatérgica y que se ha investigado en los pacientes con TOC es la motrigina, topiramato, que como vemos en esta imagen, su principal rol es la mediación de canales de sodio que van a determinar la salida de vesículas presinápticas cargadas con glutamato. Pero hasta ahora la evidencia no es consistente porque los ensayos clínicos aleatorizados que han probado la motrigina y topiramato han tenido tamaños de efecto muy pequeños, han sido estudios con N muy escasos y con seguimientos a muy corto plazo, por lo tanto todavía no tienen un rol importante dentro de los algoritmos de manejo. Ketamina es un fármaco que, si bien no tiene evidencia potente, sí ha dado algunos resultados que son interesantes y que determinan que haya motivación a seguir estudiando, y es que ketamina, que es un fármaco, que es un antagonista no competitivo del receptor NMDA, situado en la neurona postsináptica glutamatérgica, ha mostrado en pequeños estudios experimentales eficacia durante una semana en la reducción de las obsesiones cuando se administra en infusión endovenosa. ¿Qué tan rápido aparece la respuesta? Hay estudios que han demostrado que incluso cercana a las 4 horas, un poco menos de 4 horas después de una infusión endovenosa lenta de 30 minutos de ketamina, ha generado una disminución muy importante de las obsesiones. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de los ensayos que han dado estos resultados? Por un lado, los seguimientos cortos, por otro lado, los N pequeños que se han utilizado y además que no son doble ciego porque el paciente, dadas las reacciones adversas que tiene la ketamina del orden de lo disociativo y de las alteraciones sensoperceptivas, se sabe quiénes, los pacientes saben que le administraron ketamina o que les administraron placebo. Sin embargo, por lo pronto, han demostrado esta disminución en las obsesiones y tiene un rol que lo hace interesante toda vez que, como les había comentado en una de las primeras diapositivas, los pacientes con TOC se asocian a altas tasas de suicidio y que también tiene evidencia demostrada en disminuir la suicidalidad. Así que hace interesante que este fármaco se siga desarrollando. Hay otros
fármacos que se han probado para modular la vía glutamatérgica que se propone exacerbada en los pacientes con TOC, tales como son la N-acetilcisteína, glicina, que como les había comentado es un cofactor del receptor NMDA, monociclina, que es un derivado de la tetraciclina, y L-carnosina, pero estos fármacos todavía no tienen evidencia demostrada en eficacia para pacientes con TOC. Por lo tanto, hoy no tienen otro rol más que seguir siendo objeto de investigación. Y otros agentes que se han probado como en el manejo del TOC está el ondansetron, que es un fármaco que conocemos como, fundamentalmente como antinauseoso, es un antagonista serotoninérgico 5-HT3, pero los estudios respecto de su eficacia en el manejo de los pacientes con TOC no son concluyentes. También se ha hecho estudios respecto a inmunomoduladores, y esto en particular consideración de lo que nos presentaba el doctor Matas en el seminario anterior respecto de los pacientes que cursaban con TOC en la infancia, TOC que aparecía posterior a infecciones por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que proponían que pudiera haber alguna alteración inmune secundaria en infección por estreptococo piógenes que favoreciera el desarrollo de TOC, y con eso en mente se han propuesto el uso de distintos inmunomoduladores, pero no han tenido resultados que sean concluyentes en el manejo de los síntomas de TOC. Y con todo esto que hasta ahora hemos conversado, ¿qué hago? ¿Qué hago con un paciente que tiene TOC? ¿Y cómo ordenar entonces el manejo farmacológico? Este algoritmo del año 2019 de Harvard, que hace una actualización respecto a un algoritmo que ya había sido publicado el año 2012, que lo que busca es ordenar y estandarizar el manejo farmacológico de estos pacientes. El primer punto es el diagnóstico de TOC mediante los criterios de DSM-5, es el primer elemento que nos va a otorgar validez para el manejo. Este algoritmo no está probado cuando el diagnóstico de TOC se hace mediante el empleo de otros criterios. Si se hace entonces el diagnóstico de TOC empleando los criterios de DSM-5, la primera línea de tratamiento farmacológica van a ser los ICRS. En términos generales, cualquiera de los IRS, pero los que están aprobados por la FDA son fluoxetina, sertralina y fluoxamina. Recordad también que paroxetina, pero dado el perfil de reacciones adversas y de interacciones farmacológicas, en general no se utiliza. Cuando utilizamos entonces sertralina, fluoxamina o fluoxetina, se tiene que hacer un seguimiento a las mayores dosis que el paciente tolere por un periodo entre 8 y 12 semanas. Si no hubo respuesta, en términos generales, lo que hay que hacer es evaluar adherencia. Si el paciente dice que hubo buena adherencia, en el mundo ideal es tomar niveles de antidepresivo. Si bien no hay niveles de antidepresivo estandarizados para pacientes con TOC, nos podemos guiar por los niveles que se han estandarizado para manejo de cuadros depresivos, con el objetivo de ver si es que el paciente está realmente o no utilizando los medicamentos, para considerar también si pudiese ser o no un metabolizador rápido, que nos llevase a que a dosis adecuadas, con una buena adherencia, pudiera no tener las respuestas que esperamos. Si hicimos todo eso, entonces seguimos al paciente hasta por 12 semanas. Si no tenemos una respuesta adecuada, es decir, no hay una disminución del 25% del Ybox respecto al Ybox de inicio de tratamiento, tenemos dos alternativas. O nos cambiamos a otro de los SIRS que están aprobados por la FDA, o, menos deseable, pasarse a clomipramina. La decisión que se tome debe seguirse nuevamente por 12 semanas. Si es que no tenemos al cabo de 12 semanas criterios de buena respuesta, es decir, no tenemos una disminución del 25% del Ybox, a las 12 semanas, una vez objetivada buena adherencia, tenemos la alternativa de utilizar dosis supraterapéuticas de IRS. Si tomamos como ejemplo sertralina, por ejemplo, llevarlo a dosis mayores a 200 miligramos, hay algunos estudios que incluso han subido dosis tan altas como cercano a 400 miligramos, pero se sabe que el incrementar la dosis del SIRS que sea por sobre el nivel terapéutico tiene un aumento en la tasa de respuesta que es bien discreto, del 6 al 9%, por lo tanto hay que evaluar bastante bien si
corro, o sea, si se decide tomar la decisión de utilizar dosis tan altas, porque la ganancia en términos de tasa de respuesta puede ser discreta, eh, pero no así de discreta la tasa de aparición de reacciones adversas que generen que el paciente pierda adherencia al tratamiento. Entonces, después de haber cambiado de CIRS o haber pasado clomipramina y haberlo seguido por 12 semanas, si sigo sin estar con respuesta, tiene el rol aumentar con algunos de los antipsicóticos que conversamos, aripiprazol o risperidona. Pudiera ser, como les comentaba, también aloperiol, pero se deja en un tercer lugar dado el perfil de reacciones adversas. Si ya no con la potenciación con risperidona o aripiprazol no hubo respuesta, ya comenzamos a plantearnos el universo de todo aquello que tiene evidencia que es muy discreta, que puede ser el uso de memantina, la amotrigina, N-acetilcisteína, Riluzol, que es un fármaco que no se los expliqué, pero estaba en el diagrama, que lo que hace es mediar la salida de glutamato desde la neurona presináptica, y en Riluzol es un fármaco que está aprobado por la FDA para el manejo de esclerosis lateral amiotrófica. Utilizar también minociclina, celecoxib como inmunomodulador, pero todo esto que aparece en el punto 5, cuando ya tengo resistencia al tratamiento de potenciación con algún antipsicótico, todo tiene muy baja evidencia. Y estamos hablando ya de los pacientes con TOC más graves. Posterior a eso, entonces aparecen otras medidas que son las que nos va a comentar Natalia en el próximo seminario, que dicen relación con la estimulación cerebral transcraneana, o finalmente incluso con la neurocirugía. Elementos a considerar que son importantes a la hora de aplicar el algoritmo es que estamos hablando de fármacos que pueden aumentar el riesgo arritmogénico en los pacientes. Estábamos hablando de que en general cualquiera de los CIR se puede utilizar, incluso aquellos que no han sido aprobados por la FDA sí se utilizan, pero en términos generales, pacientes que tengan riesgo de arritmia, ya sea porque tienen un QT corregido prolongado mayor de 500 milisegundos al inicio del tratamiento, o que tienen antecedentes de haber cursado con un infarto, me tienen que separar las antenas en términos de cuál va a ser el fármaco que voy a elegir en función de su perfil. No sería recomendable utilizar un antidepresivo tricíclico, menos como la clomipramina, que se sabe que tiene una alta asociación a aumento del QTC, fundamentalmente mediado por el efecto que tienen canales de sodio y de potasio. Por lo tanto, en pacientes que tengan alto riesgo arritmogénico, lo que se sugiere es el inicio de sertralina y evitar fundamentalmente citalopram, que tiene aumento de la dosis tiene aumento del riesgo de prolongar el QT con dosis superiores a 40 miligramos, y también evitar incluso el riesgo de el uso de citalopram, dado que la prolongación del QT se asocia directamente a las dosis que se utilizan de citalopram. Se ha asociado también el uso de CIRS a hemorragia gastrointestinal que se puede incluso elevar 9 veces cuando el CIRS se asocia a AINES, pero por otro lado se ha demostrado que al asociar el CIRS con un inhibidor de la bomba de protones como mebendazol, el riesgo incrementado de hemorragia gastrointestinal dado por los CIRS tiende a desaparecer. Se hace prácticamente cero, se equivale al de los pacientes que no utilizan CIRS. Consideraciones que hay que tener a la hora de aplicar todo el algoritmo que revisamos en pacientes adultos mayores, fundamentalmente mayores de 65 años, es que los CIRS como clases asocian aumento de riesgo de síndrome de secreción inadecuada de ADH, por lo tanto a mayor frecuencia de aparición de hiponatremia. Este aumento de riesgo de desarrollar CIAP es fundamentalmente se engloba particularmente en adulto mayor, mujer, y fundamentalmente cuando se está recién iniciando el tratamiento con CIRS, fundamentalmente el primer mes. De modo tal que es algo que hay que tener en consideración, que no es exclusivo de los CIRS, sino que también de los antidepresivos tricíclicos, y en pacientes que tengan hiponatremia, que se demuestre que sea secundaria o se sospeche que sea secundaria al uso de CIRS, se puede considerar el uso de mirtazapina, que es un antidepresivo no CIRS, pero que se asocia a menores tasas de CIAP.
Por otro lado, también se pudiera considerar escitalopram en consideración que tiene menos interacciones, que se asocia también a menor riesgo de caídas, menor hipotensión, menor efecto alfa, menor secreción inadecuada de ADH, pero con la consideración de que tiene una prolongación del QT corregido conforme se van aumentando las dosis. Por lo tanto, si se decide utilizar escitalopram en adultos mayores, hay que tener como seguimiento estricto con el electrocardiograma. Consideraciones que hay que tener en mujeres en edad fértil es que, en términos generales, incluso mujeres en edad fértil, pensando en que pudieran cursar con un embarazo cercano al inicio del tratamiento o en algún momento del tratamiento, considerar que en términos generales la gravedad del TOC no cambia en los estudios que se han realizado durante el embarazo o en el posparto. Si se decide utilizar algún CIRS, estos en términos generales son seguros, pero hay que evitar la paroxetina, no solo por todas las razones que ya comentamos en términos del mayor riesgo de síndrome de descontinuación, de las interacciones farmacológicas, sino que también es calificación D durante el embarazo, de modo que se ha asociado con aumento en el riesgo de comunicación intraauricular fetal. Por eso, no utilizar paroxetina por ningún caso en mujeres en edad fértil. Y en pacientes con TAP que estén cursando con síntomas de TOC, hay que intentar no utilizar antidepresivos, porque naturalmente sabemos que pueden causar viraje. Si es que hiciéramos algún manejo farmacológico, porque aquí es el principal grupo donde tiene un rol la primera línea no farmacológica, particularmente este subtipo de terapia cognitivo-conductual, considerar que en el caso de que tuviéramos que iniciar CIRS, estos tienen que estar de la mano con un estabilizador de la misma. Memantina en dosis de 20 miligramos al día como coadyuvante se ha demostrado eficaz en reducir los síntomas de TOC en pacientes con TAP1. Así que este es como el principal nicho que por el momento tiene memantina. Y finalmente, los pacientes con esquizofrenia, sabemos que muchos de los pacientes con esquizofrenia pueden tener síntomas obsesivos compulsivos, y a su vez, muchos de los pacientes con esquizofrenias más severas, que son usuarios de clozapina, por ejemplo, pueden, secundario a la clozapina, desarrollar síntomas obsesivos compulsivos. En este tipo de pacientes tiene un rol agregar CIRS a la terapia antipsicótica, siempre y cuando no hayan antecedentes de manía, cuando no estamos hablando de un trastorno esquizoafectivo. Cuando se sospecha que los síntomas obsesivos compulsivos son secundarios al uso de clozapina, lo que se sugiere es tomar niveles plasmáticos y eventualmente, si es posible, reducir la dosis para ver si los síntomas obsesivos compulsivos de eventualmente clozapina disminuyen al disminuir la dosis, pero manteniéndolo en dosis efectivas. Y eventualmente considerar el uso de sertralina, que es uno de los fármacos que tienen aprobación por la FDA para manejo de TOC con menos interacciones farmacológicas. Algunas palabras en términos de eficacia a largo plazo. En los seguimientos a 12 meses se ha visto que hay beneficio en continuar el tratamiento. Los estudios por el momento no apoyan la reducción de dosis después de un año, sino que al contrario, mantener la dosis, porque hay aquellos pacientes que han reducido la dosis o han suspendido el tratamiento posterior a un año tienen altas tasas de recaída. Y aun cuando tengamos pacientes con buena adherencia al tratamiento que inicialmente hayan tenido una buena respuesta, finalmente el TOC tiene una alta tasa de recurrencia en torno al 25%, aun cuando haya buena adherencia farmacológica. Y como conclusiones, los CIRS constituyen el tratamiento de primera línea farmacológica para los pacientes con TOC. El tratamiento debe ser para evaluar respuesta de al menos 12 semanas a dosis máximas toleradas para juzgar o no si hay eficacia, siempre considerar que esta eficacia se evalúa a la luz de los resultados que tengan escalas como Whitebox. Y finalmente, que el 70% de los pacientes que utilizan CIRS van a tener una respuesta clínicamente significativa, pero solo el 40% van a tener lo que se utiliza hoy día como criterios de remisión. Y como última conclusión, que el tratamiento continuo va a proteger contra recaídas. Eso, muchas gracias. Muy buena presentación, Ignacio. ¿Cómo se pone esta cuestión? Aquí, eso. Nada, súper buena. Efectivamente acá tenemos el mismo problema que ocurría con la esquizofrenia antes del TRIP Working Group, que fue el que finalmente estandarizó la definición de esquizofrenia resistente. En el fondo teníamos bastantes problemas con eso, pero no se ha hecho en TOC algo así.
Entonces, claro, es difícil evaluar bien como las respuestas a tratamientos considerando las diferencias importantes en cuanto a considerar, o sea, en definir como respuesta a tratamiento, ¿ya? Oye, Ignacio, te quería preguntar algo. Mencionaste en algún momento la cicloserina, ¿cierto? Y también, obviamente, la glicina como en el mismo contexto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te explicas que en el fondo se estén probando fármacos antagonistas glutamatérgicos, pero que también estos que evidentemente son agonistas, ¿cómo ahí entran en la ecuación? Me hice esa misma pregunta cuando lo estaba leyendo. Yo, la verdad es que no tengo una respuesta clara. Glicina es un cofactor del receptor NMDA y me imagino que una de las razones que pudiese explicar por qué se están utilizando es porque también no solo depende de si una molécula es agonista parcial o antagonista, sino que, por ejemplo, la frecuencia de apertura de un receptor también determina su efecto. Claro. Entonces, si bien no tengo una respuesta clara, me imagino que esa pudiese ser una explicación. Si yo tengo un agonista parcial, por ejemplo, que me modula la frecuencia de apertura o la frecuencia de activación más bien de un receptor y que se asocie, en este caso, a proteína G, pudiera a su vez modularme el tono glutamatérgico aun cuando fuese agonista, si es que es un agonista parcial, por ejemplo. Claro, ahora ahí quizá hay un error de concepto con respecto al agonismo parcial, ¿ya? Pues los agonismos parciales en general no suelen ser utilizados como en receptores ionotrópicos, ¿ya? El agonismo parcial lo que hace es que modifica la actividad intrínseca del receptor, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando actúa en un receptor, lo que hace es que, recordemos, existen dos variables en la unión al receptor. Uno es la constante de disociación, que da cuenta de lo que es la unión a todo lo que pasa como de la membrana para afuera, y la actividad intrínseca, que es en el fondo lo que finalmente hace el receptor, que es todo de la membrana para abajo. Entonces, el agonista parcial se comporta como un intermedio entre lo que es, en el fondo, un intermedio de actividad intrínseca, ¿ya? Acá lo que pasaría es que la cicloserina, al igual que la glicina, como tú bien mencionas, tiene este efecto como neto, ya sea uno porque es cofactor y el otro porque es simplemente agonista del receptor, pero es porque se utiliza en conjunto con el ERP. Entonces, lo que estaría jugando ahí un rol es que en el fondo se usa para consolidar aprendizaje y memoria que se gana con el ERP, ¿ya? O sea, más que el efecto en sí mismo, así como potenciador farmacológico, lo que se hace es como, en la medida que van avanzando las sesiones, se van reforzando la memoria en base a, este como agonista, ¿sí? Pero claro, en el fondo pudiese ser difícil de controlar eso en la medida que se ha probado el ERP, o sea, perdón, la cicloserina para consolidar memorias en terapias psicológicas, pero todavía falta como evidencia de peso que muestre que esta estrategia funciona bien, ¿ya? Por ejemplo, algo donde se ha probado harto es justamente el trauma, ¿ya? Como potenciador de las terapias centradas en trauma, ¿ya? Puede ser interesante, habría que ver, pero parece que hay que estandarizar mejor, probablemente. Pero ese es el motivo, ¿ya? Te lo menciono porque a mí me llamó la atención por qué estamos haciendo teóricamente dos cosas distintas, ¿ya? Eso, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo que le quieran preguntar, ya sea a Ignacio o a mí. Yo tengo un comentario. Y un comentario respecto como a la tasa de respuesta de la terapia de aumentación con antipsicóticos. Y haciendo ahí como el link con el seminario de la semana pasada que me tocó presentar a mí con respecto a como a la fenomenología de la presentación de los cuadros de TOC. Como recordar que cierto, se mencionaba en esa bibliografía, cierto, que hay ciertas presentaciones del TOC que serían, por ejemplo, las de evitar el daño que vimos, que era como
Todas las obsesiones de que atropellé a alguien, que le voy a hacer daño a alguien, serían como distintas a las de esta sensación de estar incompleto, que serían como por ejemplo los TOC como de simetría, y que serían como fenológicamente más parecidos como a la presentación de los pacientes con TIC, que es esta sensación como de alivio cuando realizan el acto motor. Eh, y como que se ha visto que son más respondedores en ese caso a los antagonistas dopaminérgicos. Entonces yo pensaba que quizá sería interesante hacer no sé si hay estudios, no sé si tú has leído, Renato, que separen ese tipo de poblaciones. Quizá en los pacientes como que sería más efectivo la aumentación con antipsicóticos en ese grupo de pacientes. Sí, la verdad desconozco si hay estudios diferenciados dependiendo de la tasa de respuesta en base a la fenomenología. Principalmente porque es súper difícil hacer eso en cuanto a metodología del estudio. Es como cuando uno evalúa las depresiones y las tasas de respuesta dependiendo de los subtipos de depresión, como que también cuesta harto, porque necesita un reclutamiento demasiado alto para tener poder estadístico. ¿Sí? Pero, claro, sobre todo una enfermedad así de poco prevalente, es como difícil hacer esos estudios. Pero es interesante que pudiese tener sentido, podría tener sentido de todas maneras, como que efectivamente hayan ciertas diferencias a la respuesta en base como a qué es lo que está predominando en base a la obsesión, la compulsión y el tipo de esto. Pero la verdad es que desconozco. Ahora, tampoco lo he leído, o sea, tal vez sí haya, ¿cachai? Pero me aventuro a pensar de que o no hay o deben haber muy pocos. Habría que buscarlo, bueno, una vez lo encontramos. Eso, no sé si hay más preguntas. Bueno, el TOC en general, cuando no andan las primeras líneas, se empieza a poner compleja la cosa. De hecho, ya que no responda a 2-IRS o que no responda ya a clomipramina, como que en general toda la evidencia que viene de ahí en adelante es de harta peor calidad, entonces ya entramos en el terreno del arte, sobre todo en estos pacientes muy resistentes. Y lo otro es que también existen distintas, entre comillas, escuelas de cómo tratar el TOC. Hay algunos que insisten mucho con los antidepresivos y poco con los antipsicóticos, y hay otros que rápidamente consideran los antipsicóticos en la potenciación. ¿Ya? También hay algunos que hacen algunas cosas que son un poco aventuradas, pero que es interesante considerarlo. Recuerdo haber visto una presentación creo que no me acuerdo si era en la Universidad de Pensilvania, no me acuerdo, que eran un centro especialista en TOC. O sea, los gallos saben. Y lo que hacían habitualmente es que cuando un paciente no responde a ISRS a dosis alta, bueno, prueban otro igual. Si esa cuestión es súper curiosa, de que hay pacientes que, no sé, responden súper mal a fluoxetina y responden muy bien a sertralina o viceversa, o a fluoxamina, etc. A pesar de que los estudios no han logrado demostrar una gran diferencia entre uno y otro. También puede ser un poco explicado por lo mismo, ¿ya? El punto es que, y sobre todo por la definición de respuesta y todas estas cosas. Ahora, independiente de eso, cuando plantean el uso de clomipramina en esta opción, en este instituto contaban de que una de las cosas que hacen es que mantienen el ISRS, tal vez no lo tienen en dosis supraterapéutica, mantienen el ISRS y ponen un poquito de clomipramina. ¿Cachai? Obviamente, con todas las precauciones que eso involucra. Por ejemplo, no sé, sertralina 200 más 25 de clomipramina. Si lo logra tolerar, se evalúa respuesta. Si, si hay respuesta parcial, lo suben máximo a 50. Que es interesante, porque las dosis que hemos leído de clomipramina son distintas. Y si responde bien, se desescala el IRS y se sube la clomipramina a dosis terapéutica. Eso es lo que hacen ellos. ¿Ya? Interesante la movida, porque uno no suele considerar que hay que hacer eso.
Habitualmente uno tiende a hacer los traslapes como corresponden, pero es interesante esa adyuvancia con un poquito de clomipramina y si responde se sube y se empieza a bajar el otro receta. Eso no es por temas como farmacocinéticos ni por traslape, sino que es porque ellos han visto, por lo menos en su centro, que muchas veces los pacientes están en 200 sertralina, le meten 25 clomipramina y se les soluciona el problema. Ahora uno se pregunta, ¿y si pasó eso, se mejor dejará así? ¿Cachai? En vez de traslapar y subir la dosis de clomipramina y ganarse los efectos adversos. No recuerdo bien cuál era la reflexión de eso, pero tengo el vago recuerdo que lo que hacían es dejarlo así. Así como que si un paciente responde completamente a eso y lo toleró bien y no hay efecto adverso, es como, ya, ahí quedó. Pero interesante considerarlo. Ahora, yo eso solo lo he escuchado de ese centro. Pero, como les digo, un centro importante que se dedica a todo. Entonces uno podría pensar que, de hecho, ellos referían de que muy pocos pacientes necesitaban pasar, en su centro necesitaban pasar antipsicótico con esa técnica. Y los que tenían que pasar la metían antipsicóticos y habitualmente andaban bien. Hay un par de cosas que puede ser interesantes, bueno, que los vamos a ver en el siguiente seminario, que son las terapias de neuromodulación. Claro, y ellos también efectivamente ya en los pasos artísticos le agregan eso al tratamiento. Interesante. Eso pues, chiquillos. Muy buena presentación y nos estamos viendo. Acuérdense que el próximo seminario lo vamos a saltar y viene a la semana subsiguiente. ¿Ya? Súper. Gracias, Renato. Muy bien, cuídense. Gracias también. Gracias.